del OFIL México. Bienvenidos a la entrevista Horizonte Farmacéutico, realizada por la Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos por parte de México y por la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California. Les recordamos que la entrevista Horizonte Farmacéutico es una iniciativa sin fines de lucro que desde el 2020 viene realizando OFIL México junto con la universidad. Las entrevistas son de acceso totalmente gratuito y de igual forma la constancia que se emite por su participación, y les invitamos también a que nos vean por Facebook, aquellos que no se logren conectar. Y el día de hoy vamos a platicar sobre el farmacéutico agente sanitario o agente esencial. Y para ello contamos con la participación de Ricardo Pesenti, que se encuentra en Argentina. Hola Ricardo, buenas tardes en ¿Qué tal? México, Buenas tardes, buenas Silvia. noches Sí, buenas en tardes, Silvia. Argentina. Un gusto estar con ustedes acá. Pues gracias por aceptar nuestra invitación. Me voy a permitir dar unos tres rengloncitos de tu amplio currículum, porque quiero que tú de viva voz nos digas cómo te gustó esta área farmacéutica y lo que estás haciendo ahorita, y posteriormente entramos en unas preguntitas que tengo preparadas para ti. ¿Te parece? Sí, sí, perfecto. Ningún problema. Bueno, pues Ricardo Pesenti es licenciado en Ciencias Farmacéuticas, farmacéutico, farmacología por la Universidad Nacional de La Plata. Es presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, COFAP. Es perito farmacéutico de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Y él nos va a explicar también ahorita, como les mencioné anteriormente, cómo le interesó la farmacia y qué otra organización está ahí pendiente con él, porque es un hombre muy activo. Adelante, Ricardo, platícanos. Bueno, sí, la verdad que yo soy de una localidad muy chiquitita de Argentina donde no había farmacia, pero siempre me gustó el rol del farmacéutico, siempre me pareció un agente sanitario muy interesante y de ahí desde mi pueblo chiquito, en una provincia de la Argentina, decidí venir a la universidad a estudiar y bueno, y después de haberme recibido, pude tener mi propia farmacia comunitaria, es decir, tengo una farmacia del cual lo tengo también en la ciudad de La Plata, y desde la farmacia fui teniendo un poco un rol de gestionador, sería en el rol de los colegios de farmacéuticos, y empecé a trabajar y a involucrarme desde el punto de vista de que yo siempre vi que si uno no se involucra las cosas tal vez no ocurren, o por lo menos no teníamos no tenía de quién quejarme, es decir, cuando había algo que no me gustaba tenía que protestar y demás y decir, bueno, no, si no me involucro, tal vez no consigo cambiar las cosas. Ujú. Entonces, desde ese punto de vista, empecé a trabajar desde los colegios de farmacéuticos. Nosotros tenemos una estructura armada, muchos colegios, muchas provincias delegan en los colegios el ejercicio de la matrícula, el ejercicio de la ética profesional. Entonces, desde ese punto de vista, empecé a generarme espacios dentro de los colegios de farmacéuticos. Después terminé en la Confederación Farmacéutica Argentina y hoy tengo el honor de, en la última asamblea del Foro Farmacéutico de las Américas, que me han elegido como presidente, que depende de la Federación Internacional de Farmacia, de FIP. Así que bueno, hoy represento al Foro Farmacéutico también de las Américas, donde claramente ustedes como México y hay asociaciones mexicanas que son socias de FIP, son socias también del foro, así que estamos con una, digamos, una tarea por delante también para desarrollar a nivel de América. Wow, pues felicidades. Bueno, Más, muchas gracias. como decimos por acá, machamba, pero con todo gusto, ¿no? Como dices tú, si no se involucras, uno, ¿cómo puedes andar renegando o exigiendo cosas? Pues, estando adentro, conoces y puedes apoyar. Pues muchas gracias. Hablando de todo lo que nos comenta, entonces, ¿cómo es la currícula del farmacéutico en Argentina? O sea, ¿cuántos años se estudia para ser farmacéutico? ¿Hacen pasantías o cómo es allá? Sí, acá el título de farmacéutico en la mayoría de las universidades son 5 años.
En general tiene los primeros 3 años materias muy duras como física, química y matemáticas, lo cual hace que haya muchos ingresantes o haya ingresantes, pero también después a lo largo de la carrera hay mucha deserción. Otra. Es decir, a la hora de recibirse se reciben pocos comparado a a los ingresantes. Hoy casualmente estuve en una universidad donde ellos están viendo que ingresan más cantidad, pero se reciben menos. La falta en Argentina, hay falta de profesionales farmacéuticos, no sé cómo será en México, pero bueno, es un problema que tenemos. No estamos cumpliendo con todos los lugares de trabajo por el cual se nos necesita. Sí hay amplio empleo, es decir, el farmacéutico que se recibe tiene empleo rápidamente, está bien remunerado, es 100% buscado, pero bueno, creo que hoy la juventud les cuesta estudiar esta carrera que tiene ciencias duras. Bueno, nosotros en eso también nos involucramos con los entes que manejan las universidades para ver si de alguna manera se puede empezar a colocar alguna ciencia un poco más blanda que el estudiante de farmacia vea un poco más rápidamente de qué se va a tratar su profesión y en base a eso retenerlo en las universidades. Después que llegan a los últimos años, sí tienen prácticas, generalmente pueden optar entre farmacia comunitaria, oficinal, que le llamamos acá, farmacia hospitalaria, en el rubro de esterilización, en el rubro directamente de ir a la atención primaria de salud junto con el médico a la cama del paciente o en la industria farmacéutica, ¿sí? En Argentina tenemos, creo que al igual que ustedes, bastante desarrollo de industria farmacéutica. Tenemos alrededor de 200 laboratorios que fabrican casi, diríamos, el 90% de los productos que se consumen en Argentina son fabricados acá por laboratorios argentinos. Por lo tanto, hay gran demanda de trabajo de mano de obra de farmacéuticos. Así que esas son las tres pasantías que tienen. Después, obviamente, que están las carreras de posgrado, donde hay especializaciones en dermatofarmacia, en farmacología, con esterilización. Tenemos 7 especialidades los farmacéuticos, es decir, los farmacéuticos podemos ser especialistas en Argentina en 7 especialidades diferentes. Tenemos todo también un sistema de certificación para poder revalidar los títulos cada 5 años. Hay que sumar una cantidad de puntos para los cuales hay que hacer cursos, por eso que la capacitación continua la vemos como algo muy importante. Pero bueno, hoy justamente hablábamos con estudiantes de una universidad del interior donde les explicábamos eso, que el profesional hoy, con la velocidad con que todo está avanzando, se requiere un montón de ir capacitándose e ir viendo todo lo que es la tecnología nueva que está apareciendo. Sí, la capacitación es muy importante y sobre todo en lo que es el área de salud. En el sistema de salud ahorita que nos están mencionando, ustedes, por ejemplo, allá en Argentina tienen seguridad social privada, pública, o cómo es allá el sistema de salud y cómo incursiona, por ejemplo, el farmacéutico, porque también mencionaste, por ejemplo, tú tienes una farmacia comunitaria. Aquí en la farmacia comunitaria no tenemos farmacéuticos que estén ahí a cargo, ¿no? Que estén dispensando, son otro tipo de personajes. ¿Cómo es allá su sistema? En Argentina, hoy es obligatorio, cada farmacia tiene que tener su farmacéutico, no puede estar abierta si no tiene un farmacéutico. Es más, hay provincias que cada 6 empleados tienen que tener otro farmacéutico auxiliar para que pueda estar asistiendo a esos empleados. La venta de medicamentos, todos los medicamentos tienen que estar en la farmacia. No hay medicamentos por fuera de la farmacia, por lo menos legalmente, Ujú, ¿sí? Eh, Hoy tenemos ciertos cambios de legislaciones que permitirían cambios en estas cosas. Se está trabajando y por ahora lo venimos defendiendo a este modelo. Es un modelo mayoritariamente sanitario, donde tenemos una distribución racional también. La mayoría de los lugares tiene que las farmacias tienen que tener una cierta distancia entre farmacias, también cantidad de farmacias por número de habitantes. Mayoritariamente es una farmacia cada 3.000 habitantes.
Por lo tanto, lo tenemos bastante regulado y protegido como para que haya un acceso a la población y que no todas se concentren en el mismo lugar las farmacias y que vayan yendo a todas las localidades, a los barrios, a las periferias de la ciudad, porque al tener esto de la distancia se va abriendo la posibilidad de tener farmacias. Tenemos otros lugares donde no hay distancia, pero sí la presencia del farmacéutico y todos los medicamentos en la farmacia, sí. Por otro lado, la seguridad social en Argentina es está muy fragmentada, ¿sí? En sistemas públicos, en sistema privado, pero todo lo puede atender la farmacia. La farmacia comunitaria, a través de donde yo presido, que es la Confederación Farmacéutica o de los colegios farmacéuticos, tenemos convenio con esas obras sociales, con los financiadores, y ese trabajo se lo damos a la farmacia comunitaria para que lo haga. En Argentina tenemos alrededor de 14.000 farmacias, donde 12.000 todavía son dueñas de farmacéuticos, como soy yo, propietario de mi Ujú. farmacia, y las otras 2.000 son de cadena, ¿sí? Todavía tenemos mucha penetración de farmacéuticos individuales y es un modelo que estamos tratando de resistir, pero difícilmente podamos mucho más tiempo, pero por lo menos venimos trabajando para sostenerlo. El modelo que tenemos también es lo que yo les comentaba, que hay muchos laboratorios de origen nacional y muchas marcas que se producen en Argentina para el mismo principio activo, necesitan de esta ingeniería de muchas farmacias en muchas manos, ¿sí? Como para que el sistema sea sólido para todos. Así que entre todos nos cuidamos para que funcione y creo que es un sistema que funciona bien, es un sistema donde cuando se le pregunta a la población, si comprarían un medicamento fuera de la farmacia, más del 70% de la gente dice que no, que confía mucho en la farmacia. Sí tenemos problemas con la identificación de ese farmacéutico dentro de la farmacia, porque por ahí, con esto del trabajo administrativo, por ahí los farmacéuticos nos hemos corrido y estamos haciendo tareas administrativas y Ujú. por ahí no estamos en el mostrador dispensando. Pero bueno, son trabajos que creo que tenemos que asumir para mejorarlos, pero claramente tenemos un modelo que hoy todavía respeta mucho al profesional farmacéutico. Guau, pero como dices tú, ya tienen todo más concreto, o sea, todo ya tienen protocolos, que es lo importante. Y dentro de lo que mencionas del farmacéutico, y a lo mejor no el 100% de la comunidad, a ver si lo entendí, los ubica, pero sí están dentro de la farmacia. Por ello también la confianza, ¿no? De que saben que ir a la farmacia pueden adquirir los medicamentos de la manera adecuada. En el rubro, por ejemplo, de hospital, el gremio, tanto médico, enfermera, cómo ven al farmacéutico? ¿Cómo ha sido esa aceptación? No, a nivel hospitalario el farmacéutico está muy bien catalogado, el farmacéutico en el hospital, la verdad que la gestión que hace, que lleva adelante, generalmente le trae mucho ahorro y como realmente somos los que conocemos el medicamento, cuando el médico empieza a apreciar esa compañía que tiene ese farmacéutico y ese conocimiento y esa consulta, termina el médico consultándole al farmacéutico muchas veces cuál es el mejor tratamiento para ese paciente que tienen internado. Hay mucha preparación en hospitales infantos juveniles, de preparaciones muy muy especiales para los niños. No, en general, en todos los hospitales que tienen su farmacia habilitada, están los farmacéuticos y están trabajando codo a codo con todo el equipo de salud. A nivel de farmacia comunitaria es un poco más complejo, pero es algo que se viene consiguiendo, eh, el trabajo que se viene a través de las sociedades científicas médicas. Nosotros de la Confederación Farmacéutica Argentina hemos hecho acuerdos con sociedades de médicos cardiólogos, de médicos de hipertensión, de médicos psiquiatras, de neumonólogos. Y entonces ellos empiezan a ver que el trabajo del farmacéutico ayuda muchísimo a lo que es adherencia a los tratamientos, digamos, hoy un médico tiene en Argentina, si trabaja para la seguridad social, le dan 10 minutos para atender un paciente. En 10 minutos no tiene tiempo de nada. Entonces, tiene que confiar en que cuando llegue a la farmacia, el farmacéutico o el auxiliar de la farmacia pueda llegar de alguna manera
a ayudarlo, a explicarle cómo tiene que tomar esa medicación, cómo tiene que conservarla. Muchas veces no tienen tiempo de tomarle la presión, la adherencia al tratamiento, la presión. Nosotros estamos vacunando, vacunamos más de 1 millón o 1,5 millones de personas para gripe, para neumonía, para fiebre amarilla. Todas las vacunas que no son de calendario, todas las vacunas nuevas se aplican en la farmacia. Entonces tenemos un modelo que va a lo sanitario, ¿sí? Todavía no alcanzamos a hacer un centro de atención primaria porque creo que ahí nos falta todavía reconocimiento en el tema de prescripción o de poder Sí. llegar, digamos, a validar datos, pero no por falta de conocimiento, sino que por ahí todavía la puja, obviamente, con el médico todavía no va a dejar la prescripción claramente en manos de otro profesional. Pero pues todo lo que comentas ha sido un gran avance. Obviamente lo estás diciendo, no sé, en unos minutos, pero me imagino que ha sido trabajo de años, de esfuerzo y de varios, y de varios colegas, ¿no? Así como tú que todavía que continúas y andas abriendo puertas y haciendo más, más unión. Lo que yo he estado viendo es que tienen un gremio muy sólido y eso ha permitido que puedan ustedes estar trabajando, ¿no? En ese aspecto. ¿Cómo lograron esa consolidación del gremio? Porque es muy difícil y sobre todo, pues en países, ¿no? Donde están, pues Argentina está grande, México, aquí nosotros también hay muchos farmacéuticos, pero siento que nos faltaría eso que ya ustedes han logrado. A ver, lo que todavía, es decir, lo que logramos es mantener todo unido, sería lo que es la matriculación, diríamos, lo que es la matrícula farmacéutica, junto con la prestación de las obras sociales o los financiadores, ¿sí? Nosotros administramos para las farmacias los convenios con la seguridad social. Entonces, de esos convenios a todas las instituciones nos queda un pequeño porcentaje para poder tener fondos como para contratar buenos abogados, para contratar o para poder hacer un poco de lobby. En un momento llegamos a tener 2 programas de televisión donde en uno una de las mujeres, digamos, lo conducía una de las personas más famosas de Argentina y los únicos que podían ir a participar eran farmacéuticos y ella entrevistaba en cada uno de los programas a 3 farmacéuticos que hablaban de temas de salud. Entonces empezamos a generar dentro de los medios de comunicación, empezamos a generar esto de que ya los médicos no hablaban de medicamentos. Cuando había que hablar de medicamentos hablábamos los farmacéuticos, ¿sí? Entonces, eso fue un trabajo de mucho tiempo. Con las sociedades científicas también le tuvimos que demostrar, en el caso a la Sociedad Argentina de Hipertensión, tuvimos que demostrarle que podíamos tomar la presión, que la íbamos a tomar bien y que la íbamos a registrar, ¿sí? Y eso nos llevó años de trabajo. Le tuvimos que cambiar los aparatos de toma de presión a las farmacias, porque las farmacias seguían con los aparatitos aneroides viejos y había que ir a aparatos calibrados electrónicos y siempre en ese aspecto siempre aparece la sospecha de que habrá un negocio acá detrás de esto. Y bueno, hay que ir rompiendo con todas esas barreras, pero creo que es militancia, es estar, y claramente fueron años. Y hoy, y después, bueno, a partir de ahí, los médicos te invitan a sus congresos, entonces uno como farmacéutico va y le puede contar las historias. Esto desde que estamos registrando empezamos a detectar que el paciente adhiere mucho más fácil a los medicamentos para la Ujú. presión. Algo que en todo el mundo, y creo que no sé si lo tienen medido en México, pero en Argentina el 40% de los pacientes o son hipertensos o no diagnosticados o diagnosticados y mal medicados. Entonces tenemos el 40% de la población dando vueltas como pequeñas bombas de tiempo que en cualquier momento pueden hacer o un infarto o una ACV que van a producir un gasto terrible en el sistema de salud. Entonces, simplemente con una toma de presión en una farmacia, creo que nosotros podemos ponernos delante del problema y ser muy efectivos con algo muy sencillo. Entonces, creo que elegimos uno de los ejemplos más fáciles y nos hemos ido involucrando.
Lo que nos falta es mayor adherencia de los propios farmacéuticos, ¿sí? Tenemos hoy regulaciones, el Ministerio de Salud nos ha hecho una resolución de servicios farmacéuticos, están todas alineadas con OPS, tenemos convenios con todas estas sociedades científicas. Ya hoy los datos de presión que toman los médicos cardiólogos junto con los que tomamos los farmacéuticos se publican juntos en revistas científicas de Europa, de Estados Unidos. Es decir, que ya se valora este trabajo. Ahora empezamos a trabajar con la Sociedad de Psiquiatría para poder detectar en los pacientes que vienen a nuestras farmacias depresiones tempranas o depresiones o ansiedades, ¿sí? Con un simple cuestionario que nos están haciendo y que nosotros podemos validar con nuestros pacientes. Bueno, así te puedo contar un montón de situaciones Sí, sí. que hacemos habitualmente o que tenemos disponible para que los farmacéuticos hagan, ¿sí? No todos lo hacen, no todos lo hacen de la misma manera, pero las herramientas están. Y creo que el hecho de poder seguir dándole un valor agregado, creo que hace la diferencia. Ustedes, por lo que me cuentan, no tienen obligación de estar en la farmacia, pero yo les aseguro que si hay alguna farmacia que incorpore un farmacéutico y el farmacéutico empieza a hacer todas estas cosas, esa farmacia se va a jerarquizar y va a ser distinta a las demás y la población la va a empezar a elegir distinto. Creo que por ahí está el camino, ¿sí? A tener que ir, involucrarse y tratar de ser distintos. Y eso, la recompensa va a venir en algún momento. Así es, el reconocimiento. Sí, te digo, aquí, por ejemplo, en la farmacia hospitalaria ya se está dando más la presencia del farmacéutico. En la comunitaria hay responsables, pero no es como que tengas que estar ahí el 100 porque pues también tiene que ver mucho la remuneración económica, que es algo de lo que tú comentaste, que el farmacéutico está bien pagado, ¿no? Y eso también yo creo que es un aliciente. ¿Cómo lograron eso? Porque, por ejemplo, aquí en el sector salud, sobre todo, pues obviamente el que genera mayor sueldo, pues que es el médico, porque obviamente que por los años, ¿no? Y el farmacéutico, te digo, apenas está agarrando, pero no estamos como por decir con una remuneración económica muy buena, ¿no? Lo mismo, somos nosotros los que discutimos el salario con los sindicatos, ¿sí? Ujú. También nos involucramos en eso, somos paritarios en las discusiones, ¿sí? Hay lugares donde hasta el mismo colegio de farmacéuticos puede poner el honorario mínimo que tiene que cobrar un farmacéutico. Eh, Así que hoy, comparado con otras profesiones, un profesional farmacéutico que recién empieza a trabajar, comparado con otros, tal vez está ganando 3 veces más que un abogado o 4 veces más que un médico que recién empieza, ¿sí? Entonces, creo que eso, digamos, a ver, tampoco es que son valores que se va a salvar, ¿sí? Los Ujú. sueldos en Argentina en general son bajos todavía, Sí, sí. en general, pero en la comparativa, el farmacéutico tiene un buen honorario en Argentina. Ay, qué bueno, felicidades, te digo, eso viene siendo la entonces, eh, también ustedes como gremio, jalan todos los farmacéuticos que van egresando tienen que estar colegiados o agremiados. Sí, para poder ejercer sí se tienen que matricular. Tienen una matrícula y esa matrícula lo hace pertenecer sí o sí a alguna institución, ¿sí? Ujú, Eh, Así que eso hace que de alguna manera se comprometan. Muchas veces también dicen como que para qué pago la matrícula y demás, pero porque, bueno, hay todo un trabajo oculto que si ellos vieran la realidad de todo lo que es otros países, van a ver lo importante que es tener instituciones sólidas. Claramente es importantísimo tener las instituciones sólidas. Brasil, por ejemplo, es el ejemplo en toda América que tiene la mayor solidez dentro de las instituciones y ellos hoy están hasta prescribiendo, ellos hoy están haciendo farmacia estética, son un montón, hay 400.000 farmacéuticos en Brasil contra 500.000 médicos, es decir, casi tienen la misma cantidad de farmacéuticos que de médicos. Entonces, claramente ahí tienen un valor agregado, pero bueno, eso replicarlo en otros países
es lo difícil. Nosotros como Foro Farmacéutico de las Américas ya se viene trabajando desde el año pasado. Se hizo una encuesta a nivel de toda América. Creo que hay una entidad en México que contestó la encuesta, por lo tanto vamos a tener todos los datos de México y la idea es armar una hoja de ruta para ver de qué manera ayudamos a cada uno de los países de las Américas, a ver si podemos nivelar un poco el nivel de las farmacias en los países que tienen poca legislación o que la presencia del farmacéutico no es obligatoria. Creo que hay mucho para hacer y bueno, desde el Foro Farmacéutico el año que viene vamos a empezar a bajar país por país con medidas o con ideas que claramente las va a tener que hacer cada uno en su lugar, ¿no? Ujú, Pero un poco lo que se busca es eh, tener, no decir un país es mejor que el otro por esto o por aquello, no. Simplemente buscar experiencias positivas de un país que se puedan aplicar en otro. Y si todos los países empezamos a tener más o menos algo parecido, nos vamos a cuidar entre todos. Porque a nosotros nos quisieron, a fines del 2023, nos quisieron poner el modelo de ustedes acá con un decreto donde el ujú. modelo era el modelo mexicano, sin farmacéutico, con consultorio médico dentro de la Ah, farmacia. sí. Entonces, ese es el modelo que nosotros acá tratamos de, bueno, hoy en la justicia lo frenamos, pero tenemos todas las amenazas. Entonces, lo ideal sería que todos los países, de alguna manera, recorran algo parecido, empiezan a mejorar la legislación. Ya tuvimos mejoras en Paraguay, tenemos alguna mejora en Bolivia. Entonces, bueno, la idea es seguir tratando de ayudar a los países, contando las experiencias y viendo de qué manera esto les sirve, la experiencia de uno a otro y de qué manera, pero seguramente nada va a ser fácil ni nada es inmediato. Y el tema de la remuneración, claramente nosotros cuando empezamos a tomar la presión y empezamos a vacunar lo hicimos gratis. Ujú, ¿Sí? Hoy sí. nos están pagando, pero para empezar lo tuvimos que hacer gratis. Si no, no podíamos demostrar la importancia que teníamos. Entonces, por ahí hay que empezar a hacer cosas de llegar a la comunidad en forma gratuita y una vez que la comunidad prueba y se da cuenta del valor que tiene ese profesional dándole ese servicio, bueno, después se puede pensar en cobrar, pero claramente que hay que empezar gratis. No, sí, y es que hay que demostrar la rentabilidad del farmacéutico. Si no lo demuestras, pues ¿quién va a querer, por ejemplo, contratarte o quién va a confiar en ti sin saber qué en realidad qué es lo que haces, ¿no? Voy a hacer una pausa aquí para ver si hay de aquí no tenemos preguntas, pero Karina, ¿hay preguntas en Face? Sí, ahora sí tenemos preguntas. Qué bueno. A ver, Nos échale. dice el Ministerio de Salud, ¿qué medidas o sanciones da a los laboratorios farmacéuticos cuando se encuentran medicamentos que incumplen las normas de control de calidad y se sacan las alertas para retirarlos de la farmacia? Esto lo preguntan desde Perú. Y hay otra Bien. pregunta, otras dos preguntas. Ok, empecemos con eso. Sí, Adelante, nosotros Giselle. tenemos una agencia nacional de medicamentos que es la que regula todo. Todas las farmacias comunitarias Medidas o somos sanciones da a los eh, laboratorios farmacéuticos. tenemos todo un proceso de farmacovigilancia y cuando se detecta algún producto que tenga algún problema, eso sale un reporte de la red de farmacovigilancia y se hace el recall rápidamente de todas las farmacias y de donde esté el producto. Y si obviamente hay un problema con el laboratorio, los laboratorios obviamente se van clausurando, se van sacando productos que no los pueden fabricar, digamos, si tienen problemas con alguna materia prima, con algún envase, claramente todo eso se va controlando. No quiere decir que no haya problemas. En Argentina hemos tenido un gravísimo problema con una droga, con una medicación que es el fentanilo en ampolla, donde han muerto muchas personas, pero fue por falta de controles. Claramente fueron falta de controles. Cuando los controles no se dan, sí pueden pasar. Pero Argentina venía siendo, muchos de los laboratorios directamente de Argentina califican para poder vender medicamentos a casi todo el mundo. Por lo tanto, el nivel de calidad que tienen es calidad farmacopea de Estados Unidos. Pueden
califican para Europa, es decir, se fabrica para cientos de países acá en Argentina. Ok, gracias. Interesante. En la siguiente dice, ¿cómo hago para revalidar mi título si soy de Perú? Bueno, hay algunos acuerdos, pero más del Mercosur. Creo que Perú no es Mercosur, así que va a tener que, sí, ver, depende en qué universidad quiera revalidar, le van a poner las condiciones, ¿sí? Pero se puede hacer esa reválida de título y creo que no es tan compleja en algunas universidades, por ejemplo, privadas de Buenos Aires. Eh, pero bueno, si quiere venir a ejercer a Argentina revalidando. Bienvenidos porque necesitamos más profesionales farmacéuticos. Ok, Se van a hasta yo me apuntar voy para allá. muchos. Sí, yo te voy a decir como que todo el mundo así ahorita Sí. con la manita. Exacto. Otra pregunta dice, ¿qué áreas son obligadas en la farmacia? Y dejan saludos desde Xochimilco y desde Yucatán. Gracias. Perdón, ¿cómo qué áreas son? Obligadas en la farmacia. No sé si se refiere Sí, ¿a qué a- obligación tienen las farmacias comunitarias? En general, la farmacia ujú, comunitaria tiene, obviamente, nosotros tenemos un petitorio mínimo de drogas que tenemos que tener y de principios activos en la farmacia. Después tenemos obligatoriedad de hacer turnos obligatorios de 24 horas, que eso lo vamos organizando también dentro de las mismas estructuras de los farmacéuticos, depende de la cantidad de población y la cantidad de farmacias. Eso también es obligatorio. En general, en las provincias que están más reguladas, tenemos obligación de tener un vacunatorio incorporado a la farmacia para poder dar vacunas y poder dar inyectables. Llevamos libros de inyectables, llevamos libros de todo lo que son los medicamentos que se controlan. Pero después lo que es servicios farmacéuticos no hay regulación todavía de obligatoriedad, ¿sí? La toma de presión, la colocación o no de inyectables, obviamente la dispensa de medicamentos sí es obligatoria, pero en general todo lo que son servicios farmacéuticos son como libres de dar y creo que ahí es donde la farmacia puede hacer una sana competencia desde lo sanitario y diferenciarse por ahí de los grandes grupos, de las grandes cadenas, Ujú. que por ahí son más comerciales y la farmacia más de barrio, creo que la población valora más el contacto más personalizado o de cercanía. Vuelvo a repetir, nosotros tenemos la obligación de estar en la farmacia, pero las encuestas que nosotros hacemos nos dicen que el paciente no nos está identificando muy bien qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Creo que eso es el deber mayor ujú, que tenemos para trabajar, como para que esa tensión que hay entre la sociedad y este profesional que somos nosotros, revertirlo para que nos vean de alguna manera, digamos, como nos vean como ese profesional, porque nosotros nos sentimos serviciales, nos sentimos que damos un montón de servicios, pero la gente los valora, pero los valora en el marco de la farmacia, no en el marco de la persona profesional farmacéutico. Eso creo que es la deuda que tenemos para trabajar, que es para adentro, es decir, que cada uno de los farmacéuticos la tiene que hacer dentro de su farmacia. claro, y gracias. Son por el momento todas. Muy bien, gracias Karina. Esperemos que sigan preguntando. Aquí en Zoom no hay ninguna pregunta, entonces vamos a continuar. Ricardo, me llamó mucho la atención la- lo bien conformado o aquel poder que tienen ustedes, ¿cómo se puede decir? O la comunión que tienen con la industria farmacéutica, de todo lo que han hecho. Y hace muchos años me tocó una conferencia de una colega tuya, creo que era de la Asociación de Hospitales de allá, de farmacia en Argentina, y cómo el gremio se unió de tal manera para hacer algunos cambios en los medicamentos LASA. Entonces se me hizo muy curioso que pudieran dialogar, ¿no?, con la industria y cambiaron, porque nos mostraron la foto de cómo estaban esos medicamentos que estaban dando confusión y les cambiaron etiqueta y ya pudieron resolver ese problema.
y ahorita lo acabas de mencionar. Entonces, la verdad, mis respetos con eso, porque pues, no es tan fácil. Y de todo esto que te estoy comentando ahorita, voy a lo que, a una entrevista, bueno, no es una entrevista, que estuviste en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación como representante para un proyecto, que eres el proyecto para reconocer el rol del profesional farmacéutico. O sea, ya tuvieron ustedes ese acercamiento ya a nivel de una cámara, ¿no? De diputados, y por lo que entendí, pues es lo que acabamos de decir y es de lo que se trataba el tema de hoy, el farmacéutico como parte esencial del sistema de salud. Creo que lo andaba manejando con un decreto, el 2142, por algo así estaba viendo, pero me encantó. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia y cómo viste tú la actitud de los diputados? ¿Va para adelante? O sea, ya entró ese decreto. Platícanos sobre eso. Sí, digamos, la resolución esa como farmacéutico, digamos, el rol del farmacéutico, como decretarlo como importante, eso sí ya está aprobado por la Comisión de Salud. En algún momento va a pasar por el recinto y lo van a aprobar los diputados claramente. Así que eso está. Y a su vez tenemos resoluciones ministeriales donde se promueven esto de los servicios farmacéuticos, ¿sí? En este momento, por el gobierno que tenemos, hoy lo tenemos bastante frenado a todo esto, Ujú, porque tenemos un gobierno que por ahí está buscando la mercantilización de los productos, ya no pensar al medicamento como un bien de salud, un bien social, sino lo está pensando más como un bien de mercado, ujú, como una simple mercancía, y esa es hoy la puja que tenemos. Con respecto a lo que vos planteabas de la industria farmacéutica, creo que nos necesitamos mutuamente, ellos nos necesitan a nosotros, que sigamos estando al frente de estas 14.000 farmacias y no concentradas en dos o tres compradores que podrían decidir que le compran a tres laboratorios y dejan a 200 afuera, ujú, ¿sí? Entonces, creo que esto nos necesitamos entre todos, que compitan los laboratorios por un lado, competimos las farmacias por el otro, por servicio, por calidad, los laboratorios, o por propaganda médica, o por lo que sea, diríamos. ujú, Pero en general lo que se busca es, digamos, que nosotros tenemos nuestro país es un país muy largo de extensión, ¿sí? Y los medicamentos hoy tenemos un precio único que se vende desde la punta del país hasta Ushuaia, la ciudad más austral del mundo. El medicamento vale igual. ¿Por qué? Porque tenemos todo un sistema de distribución que llega, las droguerías, que tenemos intermediarios, que son independientes también, excepto alguna que también tiene algún rol en la industria farmacéutica, son independientes, llegan dos o tres o cuatro veces por día a cada una de las 14.000 farmacias en todo el país. Eso hace que el farmacéutico que sea dueño de su farmacia no necesite tener un stock tan importante en dinero, porque sabe que a las 2 horas recibe el medicamento que pide. Entonces tenemos toda una logística donde en pandemia la farmacia argentina quedó totalmente abierta, no nos faltó nunca un medicamento, estamos fabricando hasta la misma vacuna acá de COVID. Es decir, la industria es muy fuerte, pero está apalancada en el modelo de farmacia, ¿sí? Entonces, esa sinergia y con el modelo de distribución. Entonces, creo que las tres patas nos necesitamos y nos cuidamos mutuamente entre los tres. Si alguno de los tres sufre, va a sufrir los otros dos, ¿sí? Hoy tenemos la amenaza de los grandes, eh, digamos, plataformas de entrega online, como puede ser ujú, Amazon, Mercado Libre, para todo lo que es Latinoamérica. Entonces, esas son amenazas que vamos a tener que empezar a verlas. Hoy no están permitidas todavía a nivel de la comercialización, pero están avanzando fuertemente. Entonces, también vamos a tener que empezar a mirar todo eso para ver de qué manera lo resolvemos. Pero bueno, son debates que damos para adentro y después vemos para afuera cómo lo podemos llevar. Pero en principio sí, nos cuidamos mucho entre el sector y creo que eso es una enseñanza
que es un buen ejemplo. Y los mismos laboratorios cuando se reúnen con otros laboratorios de Latinoamérica, creo que esa experiencia la cuentan. Pues qué bueno que sea esa sinergia. Y hablando de eso, estaba viendo que estaban trabajando, no sé si es algo nuevo. Tú mostraste en un programa de televisión un listado de productos donde pusieron QR y que a ver si entendí bien, los pacientes o las personas que vayan así pueden escanear el QR y ver el listado de medicamentos que pueden adquirir. Y sí mencionaste, ¿no? Que el costo iba a diferir porque pues ese es el real, pero ya cada farmacia obviamente lo maneja o hace sus descuentos. Pero sí se me hizo interesante, o sea, todo el mundo va a poder descargarlo. Eso cómo lo hicieron, o fue junto con la industria, fue propuesta de ustedes como gremio. No, eso fue un requerimiento del gobierno, básicamente, que quería transparentar los precios, que quería que todo el mundo pueda acceder a ver los precios y que de alguna manera haya un comparativo. Por esto que nosotros tenemos, por ejemplo, en Argentina, tal vez para el principio activo en Alapril tenemos 30 marcas distintas de 30 laboratorios argentinos distintos, más alguno extranjero. Entonces, la diferencia en precios a veces es importante, a veces no es importante, pero como que puedan comparar la gente, en general ese trabajo lo hacemos los farmacéuticos. Los farmacéuticos podemos sustituir, nosotros podemos recibir una receta que tenga una marca y podemos dispensar otra marca que tenga el mismo principio activo. Entonces, eso existió siempre. Lo que pasa es que lo que querían un poco los políticos de economía es que haya mayor competencia o que la gente tenga un acceso más directo. Creo que no lo consiguieron porque de un listado simplemente es muy difícil que el paciente pueda tener sin la guía del farmacéutico. Por eso ahí también nosotros lo vimos como una oportunidad de decir, bueno, el gobierno quiere esto, bueno, nosotros lo hacemos, se lo mostramos, pero siempre es el farmacéutico el que va a tener que guiar al El que va a estar paciente. ahí. Ajá. Si no está el farmacéutico, es muy difícil que pueda entender y cómo comparar ese principio activo para decir, sí, este es intercambiable por este, ¿sí? Es muy difícil que un paciente solo lo pueda hacer. Entonces creo que sí estamos cada vez que tenemos la oportunidad, aprovechamos para ir marcando el rol del farmacéutico y cada vez que vemos una endijita nos tratamos de meter, ¿sí? Y bueno, creo que ahí está. Y yo creo que eso lo puede hacer cada uno de los farmacéuticos en el lugar que le toque estar. Entonces, creo que ese es un mensaje. Es decir, cuando hicimos lo último que firmamos fue con la Asociación de Psiquiatras, ¿sí? Imagínense, los psiquiatras tienen pacientes complicados, son pacientes complicados para la farmacia, son muy difíciles que adhieran a los tratamientos porque Ujú, muchas veces un antidepresivo necesita de un mes, a veces 2 meses para empezar para a que empezar. haga efecto. Entonces ese paciente deja antes la medicación porque cree que no le hace nada, tiene muchos efectos adversos y no teníamos relación. Entonces un farmacéutico que trabajaba en un hospital neuropsiquiátrico vio la oportunidad y dijo, ¿por qué no? Entonces él acercó a la Confederación Farmacéutica a los psiquiatras contándole lo que podíamos hacer. Vinieron y se quedaron fascinados porque si nosotros no mostramos lo que hacemos, lo que conocemos, y a partir de ahí se generó una sinergia hermosa y hay un montón de proyectos para hacer en conjunto. Y de ahí empieza a haber esa valoración. Por eso que esto, ¿por qué nace? Nace porque un farmacéutico que está en un hospital ve cómo se trabaja y dice, ah, acá hay algo interesante. Entonces yo creo que todos tenemos que estar atentos para defendernos y todos tenemos que estar atentos a descubrir cosas y dentro de cada cosa que descubramos creo que va a haber oportunidades, ¿sí? Y claramente dentro de la idiosincrasia de cada país. Nosotros somos países que tenemos bastantes cosas en común, pero también tenemos muchas diferencias, somos muy distintos en algunas otras. Entonces, creo que la experiencia de uno no va a ser trasladable totalmente a otro, pero creo que esto de que si depende la oportunidad o depende, digamos, que no nos miremos cada uno su ombligo, empecemos a mirar como comunidad farmacéutica y decir, bueno, yo quiero algo para mejorar todos. Y si mejoramos todos, cada uno va a recibir su partecita también de esa mejora. Y ese reconocimiento que acabas de mencionar, que un farmacéutico vio que había una oportunidad de apoyar a una área
Y no es como que yo lo voy a hacer solo, ¿no? Va con un gremio, va con un respaldo y como dices tú, todos empiezan a ganar y el que mayor gana, pues son los pacientes, ¿no? Que es lo que queremos nosotros. ¿Tú consideras entonces que la profesión farmacéutica en tu país ya logró un empoderamiento o ahí van? No, todavía creo que no. Creo que desde la pandemia y desde de todas estas asociaciones, estamos, y desde la visibilidad que por ahí empezamos a hacer farmacéuticos mediáticos, ¿sí? Porque hoy la verdad que en los noticieros, en los lugares que hay un tema que se va a tocar, un tema de medicamento, ya nos llaman a nosotros, ¿sí? Y antes llamaban a médicos. Creo que esa pulseada sí la ganamos y la gente nos empieza a referenciar con el medicamento. Nos falta el trabajo interno de cada una de las farmacias. Creo que el farmacéutico hospitalario ya tiene ganado el rol dentro de la farmacia del hospital. Nosotros todavía dentro de la farmacia comunitaria, por lo que estamos viendo en las encuestas, valoran la farmacia, pero todavía les falta valorar un poco más al farmacéutico y el farmacéutico mismo no se valora todavía. Ujú. Yo siempre digo que el farmacéutico tiene la autoestima baja, que nos tenemos que empoderar nosotros mismos primero, nos la tenemos que creer nosotros, ¿sí? No tenerle miedo al médico, no, nosotros no queremos ser médicos, no queremos competirle al médico, creo que tenemos roles totalmente distintos y hay un montón de cosas que ellos no están haciendo y hay oportunidades. Hoy estuvimos hablando antes de empezar la entrevista de que hay protocolos, como en el caso de presión arterial, el modelo Hertz para las Américas, ya dice que si a una persona le toman la presión y la presión está alta, hay que darle una pastilla de telmisartán 50 miligramos y amlodipina 5. Sí o sí hay que medicarlo, ¿sí? No importa quién. Entonces creo que ahí hay una oportunidad también para los farmacéuticos. Vos me contabas que por ahí estaban las enfermeras permitiéndole prescribir. Pero bueno, que se permita prescribir, acá prescriben los obstetras, que son las que dan a luz, las parteras, que le llamamos. También los enfermeros tienen algo. Y nosotros también, a ver, nosotros todo lo que es venta libre, que acá nosotros le llamamos medicamentos, que son los OTC en general, Ujú. sin prescripción, de alguna u otra manera la prescripción es del farmacéutico. No lo tenemos escrito como una prescripción, pero sí lo tenemos. Entonces, lo que deberíamos hacer en ese caso es empezar a guardar esos datos de esas prescripciones, de en qué momento sugerimos un medicamento, en qué momento sugerimos otro, empezar a guardar toda esa información y ver cuántos problemas de salud, de atención primaria estamos resolviendo en el mostrador de la farmacia y que si nosotros no lo resolveríamos, irían a los hospitales o irían a la atención pública de salud y tal vez colapsaría. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que nosotros tenemos pendiente de empezar a recabar esa información. Porque ese trabajo lo hacemos todos los días, pero nadie sabe, porque, es decir, hoy lo que no lleve a un dato no existe, ¿sí? Y con la inteligencia artificial creo que más todavía, porque nosotros podríamos darle de alimento a la inteligencia artificial todo lo que nosotros hacemos y buscar herramientas para que nos ayuden, ¿sí? Pero hasta que no tengamos datos propios no vamos a poder, ¿sí? Con respecto a ese modelo de Hertz, en Argentina, y por como tenemos resoluciones de servicio farmacéutico, como las farmacias tomamos la presión arterial, como lo hacemos bien, lo hacemos con la Sociedad Argentina de Hipertensión, como llevamos todas las tomas de presión que hacemos en la farmacia, las llevamos, digamos, los mismos médicos las presentan en trabajos científicos, en revistas clínicas europeas, americanas. Entonces, OPS hizo un trabajo de cuál sería el rol del farmacéutico, del cual yo tuve el gusto de trabajar en ese paper, y ese paper ya está publicado, ¿sí? En cómo deberían los farmacéuticos llevarle ese trabajo a los políticos de cada país para que adopten el rol del farmacéutico en la toma de presión, por ejemplo, ¿sí? Y hay que demostrarle que si nosotros nos involucramos, tenemos un montón de oportunidades, porque volvemos a decir, tenemos el 40% de la población que es hipertensa, ¿sí? Y nosotros lo podemos detectar, entonces ahí tenemos oportunidades. Creo que no hay que dejar pasar esas para que no las tome otro, porque si las toma otro, sí vamos a perder oportunidades. Muy buen consejo que yo creo que
que lo deberíamos de tomar, ¿no? A buscar esas posibilidades y sobre todo documentarlo, porque lo que no está documentado, pues no vale, no puedes mostrarlo, no puedes solicitar a las autoridades porque de platiquita, como decimos nosotros, pues no, ¿cómo? No te lo ni te lo van a creer, ¿no? Y así ya es más, vuelvo a lo mismo, más rentable. Y en este caso que estamos hablando, el farmacéutico como tal, pues debe ser líder, ¿no? Tú eres un líder. ¿Qué habilidades o qué cualidades se debe tener? Porque realmente sí tenemos que aventarnos, creérnoslo. Tú lo acabas de decir, yo también siempre he hablado mucho del empoderamiento farmacéutico. Entonces, ¿tú qué consideras? ¿Cómo le podemos hacer, ¿no? Para ser líderes en este caso. Sí, sí, yo creo que en la formación de las universidades debería haber algo de liderazgo, porque nosotros tenemos también acá, yo les contaba que el farmacéutico tiene que estar sí o sí en la farmacia y tiene que ser el administrador de la farmacia. No puede, no es simplemente estar, es el que está a cargo de la farmacia, es el director técnico. Y muchas veces ese rol lo está cediendo en otra persona porque no tiene la capacidad para imponerse o porque le baja, digamos, o para tener voz de mando con los otros empleados. Creo que es importante desde la capacitación, pero, a ver, cursos de liderazgo, de oratoria, tenemos en todos lados, así que tampoco creo que es excusa si no me dieron formación, ¿sí? Yo Sí, tuve la suerte de ir formándome como dirigente y he estado, yo hace 20 años que estoy de dirigente y fui dirigente de lugares chiquititos hasta que estoy llegando acá, ¿sí? Hice todo un proceso. Uno es como que tuvo la suerte y yo siempre digo que mi experiencia la pagaron entre todos los farmacéuticos de Argentina, así que yo me debo a devolvérselas de alguna manera, ¿sí? Por eso es que hago todo lo que hago en pos de defenderlos y en pos de tratar de que las cosas surjan. Y después lo otro es, claramente que no hay que mirarse el ombligo, es decir, hay que sacarse, despojarse de lo que uno es o no mirar su propia... yo no dejé de mirar mi farmacia para mirar la farmacia de todos, dejé de mirar mi provincia para mirar un país y hoy estoy dejando un país para mirar un continente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la hoja de ruta tiene ese destino. La hoja de ruta de la farmacia que pensamos para el 2030 es una farmacia en todas las Américas mejorada. ¿Cuánto? Lo que se pueda. ¿Sí? Si ustedes tienen que dar un pasito para adelante, nosotros estamos dispuestos a ayudarlos, ¿sí? Pero todos tenemos que dar un pasito para adelante, aunque sea chiquito, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar a todos. Tenemos modelos que funcionan bien, como el de Argentina. Nosotros tenemos un modelo, el nuestro es muy parecido al de España, ok. ¿sí? Es casi idéntico al de Francia, Alemania, Italia. Lo que nos falta es marketing, ¿sí? Entonces, por ahí, sí, esos son deudas que tenemos. A veces las situaciones económicas de nuestros países que tienen vaivenes, que no son tan estables, que tenemos que a veces por momentos dedicarnos nada más que a tratar que la farmacia cobre las deudas que tiene. Entonces nos pasamos semanas enteras dedicadas a eso y perdemos el eje profesional y tenemos que volver a empezar. Entonces, no somos países fáciles, pero somos países que tenemos, cuando nos proponemos algo, tenemos esa sangre caliente que nos corre por las venas y estamos decididos a avanzar, ¿sí? Entonces creo que se puede, creo que hay que trabajar, pero básicamente es trabajar en grupo y todas las oportunidades llevarlas para todos, ¿sí? Y eso de empezar a mirar, por ahí sí, claramente el que puede estar solamente en un lugar, hacer de su profesión lo mejor que se pueda, ¿sí? Yo sé que ustedes son muy religiosos generalmente en su país y había, alguno decía que que no hay que ser santo, sino hay que santificar lo que uno hace, ¿sí? Y con la profesión farmacéutica creo que es un poco eso. Es que cada uno, si cada uno hace lo que tiene que hacer, ya es un montón, ¿sí? Ahora, en Argentina, y creo que en muchos lugares, tenemos muchos farmacéuticos que no hacen lo que tienen que hacer porque entregan los lugares de trabajo, porque simplemente esperan que le paguen y no hacen nada más que eso. Entonces, creo que ahí es donde fracasamos y creo que tenemos que tratar de ese farmacéutico convencerlo de que tiene que cumplir su rol, porque de nada sirve
que también tengamos un gremio fuerte, que yo haga la mejor del marketing diciendo que vaya a una farmacia y que le vamos a tomar la presión, le vamos a vacunar y que vamos a hacer un montón de cosas y después va a la farmacia y la farmacia le dice que no, acá yo no lo hago, ¿sí? Entonces, creo que nos debemos, todo es para adentro primero, ¿sí? Pero que oportunidades y que el profesional farmacéutico tiene una capacidad enorme de escucha, de poder ayudar con realmente los tratamientos. A ver, un paciente polimedicado hoy, adulto, mayor, que estamos llegando muchísima población a los 100 años, se necesita que alguien le asesore y alguien lo ayude con su medicación diaria. Para eso estamos los farmacéuticos. No hay otro profesional que entienda más de conservación y demás. Entonces, creo que hay un montón de oportunidades. Hay que la cosmética, la dermatocosmética, hasta los brasileños, los farmacéuticos están haciendo estética, están aplicando botox, están haciendo mesoterapia, caída de cabello. Digamos, hay un montón de lugares donde hay que empezar a mirar en cada una de las sociedades cuál es por dónde poder ir y ahí hay que ir, ¿sí? Y ahí hay que estar. Pues muy buena tu reflexión. Y sí, empezar desde uno, hacerlo bien y pensando en un todo. María Cecilia Radi te dice, muchas gracias, farmacéutico Ricardo Pesenti. Un orgullo para los argentinos contar con tu trabajo y compromiso permanente en la lucha de nuestra profesión. Muchos éxitos en tu nueva gestión como presidente del Foro de las Américas. Bueno, muchas Ya gracias. te están. Ya antes de despedirnos, voy a hacer la otra pausa. Karina, ¿hay alguna otra pregunta, comentario? No, ya no, aquí ya, Ya no, no, es que aquí nos quedamos como que ya todos que nos a quedó claro. entrarle, todo claro, todo clarísimo. Pues ya se nos fue muy rápido el tiempo realmente, son muchas cosas lo que, con la que nos quedamos. Esperemos que cada quien ya lo piense y diga si se puede, hay mucho apoyo. Ya ahorita tú ya dices, ya estamos abriéndonos a latino y obviamente si alguien quiere preguntarte más y todo, pues está en tus redes. Y sí me gustaría, no sé, antes de retirarnos, algún comentario final que quieras compartir con nosotros o alguna reflexión. Sí, a ver, más de lo mismo, es decir, sí, obviamente que está ahí a disposición de lo que necesiten. No, yo siempre digo que hasta mi teléfono está publicado en Facebook, así que mi WhatsApp es abierto, así todo no recibo eh, comentarios fuera de lugar, así que eso lo sigo teniendo así abierto. Está en mis redes, no, es mi nombre y mi apellido, así que es fácil ubicarme. Pero sí, a lo que se necesite, digamos, que no hay que tenerle miedo a los cambios, creo que hay que involucrarse, creo que oportunidades hay, porque creo que como la salud está muy cambiante, como las nuevas tecnologías están avanzando a pasos agigantados, creo que va a haber muchas posibilidades. Hay que estar atentos. Y bueno, y si concretamente ustedes ven alguna oportunidad y podemos nosotros ayudar, claramente que los podemos ayudar, en pensar, en ayudar a ver cuál es la lógica, cuál es por dónde entrar, diríamos, eh, entendiendo que nada es fácil, entendiendo que seguramente muchas de las cosas que nosotros también intentamos en algún momento nos frustramos, no hemos podido conseguir todo lo que hemos querido, claramente, pero bueno, creo que el marketing, el mostrarse, creo que eso es importantísimo. Y bueno, tener por ahí instituciones de alguna manera sólidas hace a la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Así que bueno, gracias por la oportunidad de contarles lo que hacemos los farmacéuticos en Argentina. A veces cuando vamos a los congresos mundiales, nosotros escuchamos que por ahí grandes países hacen pequeñas cosas y lo muestran como algo, y nosotros decimos, si nosotros hacemos un montón más, pero nos falta marketing, no lo mostramos. Y tal vez ustedes también hacen un montón de cosas, pero les falta marketing, les falta mostrarlo. Así que nada, a animarse, a llevarle cosas
a los políticos. Los políticos siempre hay momentos que uno los agarra con ganas de escuchar, con ganas de hacer cosas, tienen necesidades a veces de llevar proyectos, tienen necesidades, así que hay que intentarlo. Y bueno, a veces uno va 10 veces a un ministerio y no lo reciben, pero por ahí hay un cambio y te reciben todos los días y eso te permite avanzar y otro te permite no avanzar tanto. Creo que hay que estar atento a las oportunidades. Eso es el mensaje más claro que les podemos dejar del trabajo nuestro. Pues Ricardo, muchas gracias. A nombre de la OFIL México y de la Universidad Autónoma, te agradecemos este de tiempo que nos brindaste, todas las reflexiones que nos dejas y sí, hay que aprovechar las oportunidades que se nos dan. También agradezco a todos los participantes, tanto en Zoom como en Face, a Karina. Gracias, Karina, que siempre estás ahí con nosotros. También a Buenas Mau, tardes. también le agradecemos por estar al pendiente. Y nuevamente, ya antes de despedirnos, Ricardo, pues muchísimas gracias por esta oportunidad. Esperemos que no sea la última y ahí estamos pendientes. También OFIL, OFIL México, somos poquitos, pequeños, pero también trabajamos con el corazón. Gracias. Bueno, pues los invitamos a todos los participantes a que nos sigan cada mes en la entrevista Horizonte Farmacéutico. Ya ven, tenemos farmacéuticos que con el corazón nos están hablando y nos están invitando a trabajar. Y las entrevistas quedan grabadas en la página de Facebook y posteriormente se suben al canal de YouTube de OFIL. También les invitamos a que se inscriban a OFIL México, es totalmente gratis. Ahí en la página del Face está la liga. Y en nombre de OFIL México les agradezco su atención. Los invitamos a que nos sigan acompañando en la siguiente entrevista de Horizonte Farmacéutico. Yo soy la doctora Silvia Salas. Me despido, como siempre, farmacéutico forever y de corazón. Hasta pronto. Gracias a todos. Buenas Chao, tardes. Hasta gracias. luego. Hasta Buenas luego. tardes.